Así Creativo presenta la vuelta al cole en tiempos de corona. Nunca pensé que diría esto, pero después de meses encerrado en casa con mis padres, es un placer venir a la escuela. Yo tengo unas ganas de aprender que no he tenido nunca. De aprender cualquier cosa, me da igual. Muy buenos días, jóvenes. A ver, saquen su libro de texto, capítulo 1, página 6, Teorema de Pitágoras. Profe, no se le entiende con esa máscara. ¿Se la puede quitar para dar las indicaciones? Va a ser que no, Carlitos. Acabo de cumplir 61 años y quiero llegar a los 90. O sea que o se acostumbran o fracasan. ¿Qué ha dicho? ¿Puede repetir? A ver. Napoleón Bonaparte nació en Raya, en el año Raya, fue general republicano durante la Raya y fue proclamado como Raya el 18 de Raya. Madre mía, no tengo ni la más mínima idea, no estudié ni letra. No quería caer tan bajo, pero siendo realista no me queda otra opción. ¡Oh, my God! ¡Corona! ¡Oh, corona! ¡Corona! Mantengan la calma. Alerta roja. ¡Sálvese quien pueda! Carlitos, ¿qué tal las vacaciones largas? Perdona, niño, ¿nos conocemos? Tío, soy Oscar. Oscar Torres. Jolín, es Oscar, tío. No te reconocía con pelo. Mi mamá dice que este año no hace falta afeitarme la cabeza. Los piojos no vendrán a la escuela porque le tienen miedo al corona. No salgas, Alberto. ¡Ay, corona! ¡Es peligroso! Tengo que salir a trabajar, Sharo. La economía se ha desplomado y sin dinero no saldremos adelante. El corona será peligroso, pero el hambre lo es más. Marley, venga al pase. Voy solo, fulanito. Tuya. ¡Tiempo para limpieza, chicos! Venga el balón. Vaya pesadilla. Profe, así no vamos a terminar ni un partido. Son las nuevas reglas, Marley. Cada minuto de juego hay que desinfectarlo todo. ¿Quién va primero? Cierra los ojos, evitas que este alcohol es nuevo y arde. ¿Sabe usted por qué está aquí, Ramírez? Ni idea, señor director. Dice su profesor que tiene usted una temperatura corporal de 36.9. Eso es casi febrícula. Madre del amor hermoso. No quiero asustarlo, Ramírez, pero es usted un peligro para la escuela y sobre todo para sus abuelitos. Los abuelitos no, ¿qué puedo hacer? Vete, Ramírez. Vete lejos. Corre al bosque de la escuela sin ver a nadie, sin hablar con nadie y no regreses nunca, jamás, hasta que tu temperatura sea de 36 grados. Hilatanaka kuyakanaka kamisaki ukamao kanyantanyani akawakichawi aymara yate kanyani walipini hutaptaha ukamaraki akawakichawi sutipaha aymara yate kanyani. Hermanas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una clase asincrónica virtual. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Específicamente estamos en la página número 16. Yateka Paya, Aru Yathanyaha Kusawa. Ese es el tema del día de hoy, página número 17. Reitero nuevamente, página número 17. Vamos al Lurawi número 1 y vamos a encontrar esta imagen en sus bibliografías de cada uno de ustedes.
Tiempo libre mana kun salurta. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. Y en ese sentido, vamos a ir traduciendo cada uno de nosotros las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre, correlacionando estas palabras que están en el idioma aymara juntamente con las imágenes. Uka kananchama, ukatja hachata uyama. Dice, eso menciona y menciona en voz alta. Eso es lo que quiere decir, mis estimados hermanos. Muy bien, damos la bienvenida a Cecilia, que en esta oportunidad nos va a colaborar en la traducción correspondiente de nuestra materia de idiomas 2. Muy bien, a ver, vamos, empecemos por favor. Lo que yo voy a hacer, mis hermanos, a continuación, y ustedes lo van a hacer en su bibliografía, puede ser lo siguiente. Esto es simplemente un ejemplo, una alternativa. Inciso A, música istaña. Cecilia, ¿qué será música istaña en español? ¿Qué significa? Está oyendo música. Escuchar música. Muy bien. Escuchar música. Eso es lo que significa música istaña en aymara. En español, escuchar música. Muy bien. ¿Te gusta escuchar música, Cecilia? ¿Sí? Muy bien. Tuyuña. ¿Qué será tuyuña, Cecilia? Nadar. Nadar. Muy bien. Nadar es tuyuña. Saminchaña. ¿Qué será saminchaña? Pintar. Pintar. Muy bien. En el idioma aymara la palabra saminchaña es un verbo y significa pintar. Muy bien. ¿Cuál es el significado de anataña? Aquí está. Anataña. ¿Qué será anataña? Anataña. Jugar. Jugar. Muy bien. Jugar. ¿Te gusta jugar? ¿Sí? Te encanta, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, son las actividades que hacemos justamente en el tiempo libre dentro de nuestra familia, nuestra linda familia. Aliri Saraña. ¿Qué será Aliri Saraña? Yendo al mercado. Muy bien, yendo al mercado. Pero específicamente, Cecilia, ¿qué quiere decir Aliri Saraña? Ir de compras. En nuestro tiempo libre también vamos de compras. Ir de compras. Cinero Saraña. ¿Qué será Cinero Saraña? Yendo al cine. Muy bien, yendo al cine. Ir al cine. Muy bien, ir al cine. Pecota anataña. ¿Qué será pecota anataña? Jugar fútbol. Muy bien, jugar al fútbol, jugar a la pelota específicamente. La palabra pecota es justamente la pelota, anataña jugar, es jugar a la pelota. Tocoña, ¿qué será tocoña? Cantar. No, la palabra cantar en aymara significa hayiña. Pero ¿qué estarán haciendo acá estos dos hermanos? Están bailando. En este caso la palabra tocoña, ¿cuál será el significado? Bailar. Bailar, muy bien. Ese es el significado correspondiente. Alliri un chuquiña, ¿qué será? Ver televisión. Muy bien, ver la televisión. Específicamente quiere decir mirar la televisión. Es una nueva palabra que se ha implementado en la gramática aymara. Irnacaña, ¿qué será irnacaña? Trabajar, muy bien, Cecilia. Entonces, eso es el significado correspondiente. Vamos avanzando, por favor, y a continuación vamos a ir justamente con las actividades, pero en la siguiente diapositiva lo vamos a hacer más
más didáctico la demostración de estas actividades en el tiempo libre. A ver, ¿qué quiere decir? Bueno, pronuncie por favor. Música extraña. Muy bien, música extraña. ¿Qué quiere decir? Escuchar música. Tuñuña. Muy bien, tuyuña. ¿Qué quiere decir? Nadar. Nadar, muy bien. ¿Qué quiere? A ver, perdón, disculpa. Adelante, por favor. Sarninchaña. Saminchaña. ¿Qué quiere decir saminchaña? Pintar. Pintar, muy bien. Estamos reiterando las actividades, ¿no es cierto? Muy bien. La palabra es Anataña. anataña. ¿Qué quiere decir? Jugar. Jugar, muy bien. Aliri Saraña. Saraña, muy bien. Aliri saraña, ¿qué quiere decir? Ir de compras. Muy bien. La palabra aliri saraña quiere decir ir de compras. Vamos con este ejemplo que también está en nuestra bibliografía. Cineru Saraña. Cinero saraña, ¿qué quiere decir? Ir al cine. Ir al cine, listo. Nada más, mis hermanos. Vamos con la siguiente diapositiva. Estamos haciendo ya reiterativo la actividad. Muy bien, ¿qué quiere decir? Pictuaña. Anataña. Muy bien, pecota anataña, ¿qué quiere decir? Jugar a la pelota. Jugar a la pelota, muy bien. La siguiente palabra es Tuqueña. tocoña. A ver, repite. Tocoña. Muy bien, ¿qué quiere decir? Bailar. Muy bien, quiere decir, mi estimada, quiere decir bailar. Y en eso es lo que quiere decir. Muy bien. Vamos con la siguiente. Un alliri, un chuquiña. ¿Qué quiere decir? Ver la televisión. Muy bien, ver la televisión. Mirar la televisión. La palabra es Ir caña. Ir caña. ¿Qué quiere decir? Trabajar. Trabajar, nada más. Muy bien. Eso es lo que quiere decir. Estamos en la página número 17 haciendo las actividades que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Son muchas actividades que nos gusta realizar en nuestro tiempo libre. Muy bien, y vamos aprendiendo de esa forma. A continuación, mis hermanos, en la página 17 van a encontrar 3 espacios. Y en estos 3 espacios, mis hermanos, dice Guaguanaca, kun salurapje, Guaguanaca. ¿Qué es lo que hacen los niños? Huayna tawakunaca. ¿Qué quiere decir? Jóvenes y señoritas, ¿qué les gusta hacer? En todas estas actividades que presenta la bibliografía, ¿qué les gustará hacer? Jóvenes y señoritas. Luego está la palabra Hiliri Haknak, que quiere decir personas mayores, personas adultas. Tendrán las mismas actividades los jóvenes y las personas mayores. No creo, ¿no es cierto? No creo. Tienen diferentes actividades. A ver, Guaguanaca, niños. Guaguanaca, kun salurapje, anataña, jugar, tuyuña, nadar. Ucamaraqui saminchaña, pintar. Guayna tawakunaca, kun salurapje, ¿qué es lo que hacen los jóvenes y señoritas? Escuchar música. Escuchar música, música istaña. Después, ir al cine. Ir al cine, cinero saraña. Bailar. Bailar, tocoña. Uka lurapje aka waina tawakunaka. Hilir haknak, kun salurapje. Trabajar. Trabajar, ¿qué quiere decir en aymara? Irna caña. Luego, ir de compras. Ir de compras, aliri saraña. Mirar la televisión. Un alliri, un chuquiña.
Bueno, mis hermanos, estas palabras pueden completar en ese espacio vacío que está en la página número 17. Continuamos, mis hermanos. Vamos a este diálogo, estamos específicamente en la página número 18. Aquí está mi bibliografía y vamos a encontrar la siguiente imagen, esta misma imagen, en la página número 18. Y en ese sentido, mis hermanos, dice lo siguiente, que a continuación con Cecilia vamos a ir dialogando. Muy bien. A ver, por favor, ahora sí. Muy bien, nos acomoda. Dice, tiempo libre mana Julietampi, Robinumpi kumsalorapji, Gusti, Aaka Ariuskipa Uyama, Ukamaraki Ist Ama. Entonces dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre a Julieta y a Rubén? Escucha con atención el siguiente diálogo. Eso es lo que quiere decir. Y en ese sentido vamos a entrar en el siguiente diálogo. A ver, vamos. Julieta, tiempo libre mana con salurta. En español. Julieta, ¿qué haces en tu tiempo libre? Música extraña. Sarnatja. Tokhta. Ukamaraki. Hayita. Hilata. Rubén. Humatakija. Hayiña. Hiwakiti. Muy bien. Bueno, un poco pesado, ¿no? La intervención que hace el receptor y dice, música ista, sarnakta, tokta, ukamaraki hayita, hilata Rubén, humatakija hayiña hiwakiti. ¿Qué es lo que acaba de decir? Escucho música cuando camino, bailo y canto. Hermano Rubén, para ti cantar es bonito. Muy bien, ¿no? Con pregunta, ¿no es cierto? Escucho música cuando camino, bailo y canto. Hermano Rubén, para ti cantar es bonito. Dice, le está preguntando al hermano Rubén si le gusta cantar. Estos signos de interrogación debemos de respetarlos. Gisa, dice Rubén. Hayiña ukamaraki tokoña hiwakiwa. ¿Qué quiere decir? Sí, cantar y bailar es bonito. Kunampisa. Lurta. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Kunampisa lurta. Perdón. ¿Qué más haces? Eso, muy bien. ¿Qué más haces? Dice, ¿no? Sinero saraña. Un ayiri un chukiñawa hiwaki. Humatakija sinero saraña hiwakiti. Le dice. Dice, ir al cine es bonito. Mirar la televisión. Para ti, ir al cine es bonito. Haniwa. Hiwakiti. Muy bien. Haniwa, hiwakiti. ¿En español? No es bonito. Muy bien. No es bonito, dice, ¿no es cierto? Entonces, esa es la traducción correspondiente a ese diálogo, mis hermanos. ¿Listo?
Muy bien. Este es el diálogo en el cual dos personas conversan de las actividades que realiza cada uno de ellos. Tanto el emisor y el receptor. Muy bien. A continuación, mis hermanos, vamos a encontrar unos emojis. Estos emojis tienen un significado. A ver, lee, Cecilia. Waliki. Waliki. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Muy bien. Es una sonrisa. Es una alegría, sinónimo de alegría, ¿no? De estar bien. Haniwa walikiti. ¿Qué quiere decir? Está mal. Está mal, ¿no es cierto? Está triste. Lo contrario de waliki, hani walikiti, ¿no? Son dos extremos diferentes. Uno que está bien y el otro que está mal, está triste. No hizo la tarea seguramente, ¿no? Y vamos con esta palabra. A ver, pronúncialo. Waka. No, no es waka. Mauka. Mauka. Eso, ¿qué quiere decir? Regular. Regular, ¿no es cierto? Ni está tan mal, ni tampoco está tan bien, ¿no es cierto? O sea, está ahí en el término medio, ¿no? Ni tan mal, ni tan bien. Ni waliki o kamaraki, ni waliki. Mauka, regular, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir esos emojis, mis hermanos. Continuemos. Estamos en la página número 18 y vamos a encontrar, mis hermanos, la siguiente imagen en su bibliografía. Y tenemos que completar las actividades que nosotros de repente nos gusta realizar en rutina en nuestro tiempo libre, mis hermanos. Y en ese sentido, a continuación en la siguiente diapositiva, ahí está mi cuadrito, ¿no? Ahí está, este es de la bibliografía en la página número 18, pero lo vamos a realizar de la siguiente forma. Actividades, la vamos a registrar en el primer cuadrito. Naya quiere decir yo, o sea, yo como persona, ¿qué me gusta hacer a mí en el tiempo libre? Waina masija, ¿qué quiere decir? Mi amigo, ¿no? Waina masija. Etawako masija, mi amiga. ¿Le gustará las actividades de repente que yo haga a mi amigo, a mi amiga, ¿no? Entonces vamos a ir con la primera interpretación, con el primer ejemplo, que esto también es parte de la bibliografía, ya la habíamos conocido. Ekota anataña, ¿qué quiere decir? Jugar fútbol. Jugar fútbol, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Nayarusti, walikiti, han walikiti, waliki. Nayarusti, ekota anataña, walikiwa, ¿no? Para mí jugar la pelota está bien. Waina masija, mi amigo, ¿qué opina? Waliki, walikiu, sasi, waina masija. Tawako masija, mauka, regular, ¿no? Mauka, regular, no le gusta. ¿Te gusta a ti el fútbol? ¿Jugar a la pelota? No. No, no le gusta, Cecilia. Bueno. Vamos con la palabra saminchaña. ¿Qué quiere decir saminchaña, Cecilia? Pintar. Pintar, muy bien. Nayarusti, saminchaña. Walikiti, han walikiti. Mauka, regular. Bueno, a mí no me gusta, te cuento. No me gusta mucho pintar. No soy tan... se puede decir tan hábil para esta actividad, ¿no es cierto? Waina masija. Kunsa si waina masija. Hani walikiti. A mi amigo no le gusta. No, yo también tengo mis amistades. Dicen, no me gusta. Tawako masija. Waliki, así. Dice, muy bien, a mí me gusta pintar. ¿Te gusta pintar, Cecilia? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es una actividad más inclinado
al género femenino, ¿no es cierto? Muy bien, no tanto al género masculino. Tuyuña, ¿qué quiere decir tuyuña, Cecilia? Nadar. Nadar. Nayarusti, tuyuña walikiti, waliki. Me gusta nadar. Huayna masija, waliki sasiwa. Tawako masija, waliki. Waliki. ¿Te gusta nadar? No. Bueno, es una linda actividad, mi estimada Cecilia. Espero que, va a llegar un momento que vamos a ir a practicar esta disciplina. Muy bien, muy bonito, ¿no? Tocoña, ¿qué quiere decir tocoña? Bailar. Bailar. Vamos, repite. Bailar. Muy bien, bailar. Nayarusti, hani walikiti. No tanto, no me gusta tanto bailar. Huayna masija, waliki. Tawako masija, waliki. ¿No? Les gusta a mis amistades seguramente, ¿no? Y vamos a ir registrando, mis hermanos, cada uno de estas palabras enfocadas de los emojis en ese cuadro. Video de juegos anataña. Eso es lo que quiere decir, juego de videos. Nayarusti. Janiwalikito. Bueno, de repente por la edad, ¿no es cierto? Bueno, no me gusta tanto realizar esta actividad, los juegos de video. Cecilia, ¿te gustan los juegos de video? Sí. Te encanta, ¿no es cierto? Muy bien. Huayna masija, mi amigo. Sasiwa walikiwa. Tawako masija, mauka, regular, ¿no es cierto? La amiga dice, no, más o menos me gusta esta actividad. Muy bien, continuamos. Continuamos, mis hermanos, y a continuación les vamos a dejar justamente con un pequeño vídeo entretenido. Espero que les guste, mis hermanos. Justamente empezamos con esa música de fondo del tema titulado Mi Escuelita. Espero que les guste, mis hermanos. Quedamos aquí, en la página número 18. En el tiempo libre. Y lo hicimos justamente dedicado a todos ustedes, mis hermanos, que están justamente detrás de esta actividad virtual asincrónica. Cecilia, me despido de ti y nos encontramos en una segunda oportunidad. Hikisinkama Yatichiri. Hikisinkama, Cecilia. Y sus mandilitos estarán bien blanquitos, ¿no? Y sus cuadernos. Sí,